Marvel Zombies es una de las sagas más famosas de la Casa de las Ideas, iniciados en los cómics de Ultimate Fantastic Four hasta conseguir una gran fama. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la serie sufrió diferentes cambios. Ya sea por nuevos escritores o decisiones cuestionables, hablaremos de una saga que empezó con todas las apuestas para ganar, pero cuya última pista apenas si es reconocida. Cabe destacar que no contaré la historia como tal, a este punto ya hay demasiados videocómics que explican el inicio y los distintos finales, sino que me centraré en contar lo que salió bien y lo muchísimo que salió mal durante cada etapa. Vámonos por el principio, pues aunque no lo parezca, la primera aparición de este universo se remonta en otro universo. En la Tierra 1610, en las páginas de The Ultimate Fantastic Four, encontramos que Reed Richards, una versión veinteañera y moderna para los 2000, había hecho contacto vía Zoom interdimensional con nada más ni nada menos que nuestro Mr. Fantástico. Ya saben, aquel que ha formado una familia con Sue y se ha convertido en todo lo que Richards Ultimate aspiraría a ser. Debido a que nuestro joven fantástico tiene la manía de echarla a perder en grande, acepta la invitación de su yo de 30 para darse un respiro e ir a su mundo. En su lugar encuentra el edificio Baxter hecho ruinas, y en un giro de 180 grados, tanto él como el lector caen en cuenta de que se tratan de los Cuatro Fantásticos no muertos. Sí, básicamente Reed se hizo una autorraíz a sí mismo con el fin de conectar una tierra con otra y obtener más alimento. Deja que sean zombies, hablamos de monstruos come carne basados en las versiones 616. Ya saben, los que en escala de poder y experiencia son altamente superiores a las contrapartes Ultimate. A medida que acompañamos a Richards en esa pesadilla viviente, vemos varios giros interesantes. Como que Magneto, al ver la infección como un enemigo en común, finalmente ha visto a humanos y mutantes por igual, y se ha convertido en el principal, si no es que el único, rescatista de los sobrevivientes. Así es que el resto de los Fantásticos Ultimate deben hacer un breve frente ante los super zombies para rescatar a Reed. A pesar de esto, vagamente se nos dice el origen de la infección, limitándose a decir que provino de una tercera tierra involucrada, pues para ese momento lo importante no eran los zombies en sí, sino evacuar a los sobrevivientes al universo Ultimate. Con estos elementos tuvimos héroes infectados, una típica historia de supervivencia y homólogos interdimensionales, y muy a mi parecer usar a los zombies como los villanos y antagonistas fue una apuesta obvia pero inteligente, y pronto veremos por qué. Justo después de ese evento, Marvel dio una mina de oro y puso manos a la obra. En poco tiempo pusieron a Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, para darles una historia propia a los villanos. El resultado fueron 2 miniseries más un one shot que nos revelaron los eventos antes y después del encuentro con el universo Ultimate. Marvel Zombies The Days de 2008 trata de lo que sucedió en unos minutos después de que Sentry llegase a la Tierra y cómo el mundo se fue al caño. Marvel Zombies de 2006 arranca después del encuentro Ultimate, con los zombies devorando a Silver Surfer y a Galactus. Descuiden, ya analizaremos eso más tarde, para después convertirse en los nuevos devoradores de mundos. Y por último, Marvel Zombies 2 de 2007 va sobre su regreso a la Tierra para reactivar el portal interdimensional después de haber consumido toda la vida, solo para descubrir que un puñado de sobrevivientes ha creado una nueva posibilidad de salvar a los humanos de la extinción. Aquí ocurren prácticamente todos los errores que acompañaron a la franquicia por mucho tiempo. El principal es la masacre de personajes random. Es muy difícil que uno como espectador pueda encariñarse con alguno de ellos, porque la historia los mata cuando ya están siendo lo suficientemente útiles. Por ejemplo, después de destruir el portal, Magneto fue nerfeado hasta las cachas y, como si no hubiese sido relevante, termina siendo devorado en unas cuantas viñetas sin pena ni gloria. Constantemente la serie mataría personajes a conveniencia con quienes el lector bien podría simpatizar, como es el caso del Coronel América o la Avispa Reformada, supuestamente en pos de darte el susto de la incertidumbre, pero acaban haciendo todo lo contrario. Al poner un core tan constante y random, hace que normalices todas esas escenas, y en vez de darte susto, comienzas a predecir los resultados. Si tienes poderes, serás un zombie, y si no los tienes, te mueres. Con esto no quiero decir que meter gore sea algo que destruya la franquicia,
es una historia con zombies al final de cuentas. Lo que yo no entiendo es la necesidad de enaltecer al virus zombie como una plaga imparable. Hay que ser honestos, el guión mantiene demasiadas exigencias con ese virus. En primera, nadie, pero absolutamente nadie, se pone a buscar una condenada cura. Acá nuestro Mr. She-Hulk se cargó a mis chamacos Richards, enloquece y de pronto ve que es buena idea convertir a los pocos héroes y villanos de la misma raza que le quitó a sus hijos. Porque supongo que el Div se le iba a ir encima si descubría el escudo infantil, no lo sé. Y no solo él, más adelante descubrimos que los zombies no pierden del todo su personalidad, sino que adquieren la mentalidad de un adicto, y una vez consumen lo suficiente para el momento, recuerdan la cordura momentáneamente. Lo chocante es que, mientras que algunos como Spider-Man o Bruce Banner detestan ser lo que son, ninguno de ellos realmente se pone a trabajar en una especie de cura, ni antes ni después de los 50 años que he dejado en la Tierra. Lo segundo es que el virus zombie está demasiado bufeado, tanto que los infectados son capaces de derrotar y devorar a Silver Surfer. Ya saben, el sujeto que puede resistir un agujero negro y que aquí fue asesinado por Hulk con una mordida. Y no me hagan hablar de cómo termina Galactus. Básicamente, si te conviertes en zombie, obtienes un plot armor pero bien canijo. Lo que no tiene de sentido porque se supone que estás en un estado de descomposición, debería ser teóricamente más débil que tu contraparte sana. ¿Cómo esperan que en un mundo con superpoderes no existan más formas de contenerlo? Y es que las exigencias del guión están pero por los cielos. Por un lado infectan a Daredevil y todos los héroes Street Level para abajo, y luego transforman a seres con piel impenetrable, control de la realidad, sentido arácnido, y que están hechos de energía pura. ¿Cómo carambas infectas a una condenada calaca demoníaca? Regresando a la historia, te deja un sabor extraño de boca, porque los zombies se regresan después de dejar sin vida a la galaxia, y al momento de intentar comer a los nuevos humanos, descubren que el hambre de la mayoría ya fue saciada. ¿Qué rayos es eso? Sí, ni yo me lo explico. Resulta que siempre sí tienen una llenadera, pero no deja de sentirse forzado que a último momento ya no puedan tener hambre. ¿O qué tal que sí? Marvel Zombies 2 termina con los super zombies siendo engañados por Forge, quien los envía a través del multiverso. Justamente lo que Magneto murió tratando de evitar. Estás bien pendejo. Bien pendejo. En 2008, mientras se publicaba Marvel Zombies 2, la empresa creyó que era una buena idea publicar, de la mano de John Layman, un crossover con la continuidad de cómics de Evil Dead, Army of Darkness. Si todas las jaladas que ya mencioné no te dicen que esa historia es para tomarse mucho menos que en serio, entonces esto ya debería ser la gota que derramó el vaso. Después de su muerte, Ashley Williams llega al cielo, pero por alguna razón se encuentra con el Zombie Sentry. Ojo con lo que voy a decir, devorando almas. What the fuck? Para justo después enviarlo de un golpe a la Tierra 2149, pero no como el apocalipsis que conocemos, sino justo unas horas antes de la llegada del Proto Sentry. De todos los cómics de la saga original, fácilmente diría que ese es el peor, y es que el punto del crossover no tiene ninguna razón de ser. Es decir, ya conocemos el resultado, y la presencia de Ash en realidad no afecta en dicha cronología. A lo mucho lo más destacable es ver de primera mano la llegada de Sentry, y cómo fue que los superhéroes cayeron. Fuera de eso, el señorito Groovy solo se limita a hacer un refrito de Ultimate Fantastic Four, evacuando a la gente a otras dimensiones. Porque fíjate que resulta que el Doctor Doom también tenía otro portal interdimensional en su castillo, y por alguna razón ni siquiera Doom consigue salvarse, cuando siempre se ha demostrado que es básicamente el Batiflanes de la Casa de las Ideas. Y por si quieren historia fuera de las viñetas, pues les diré que tampoco tiene sentido. Para ese punto los cómics de Army of Darkness ya habían sido cancelados. Y esto ocurre, se supone, justo después del cómic donde Ashe muere. Y nada de eso tiene algún tipo de relevancia, porque más tarde tiene una especie de revival y nadie jamás absolutamente menciona que hubo superhéroes zombies. Así que para él jamás hubo algún tipo de relevancia. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Aunque Kirkman ni lo llamaron para ese encuentro, se percató que había contado el intermedio y quizás el final de Marvel Zombies, pero por alguna razón nunca contó el principio de la misma.
y unos meses después sacaría Death Days para intentar contar la misma historia pero desde la perspectiva de los héroes. La cosa aquí es que el sujeto escribió esto con las patas, pues varios eventos que ocurren en el crossover no pasan en Death Days, ahora quitándole la congruencia a la cronología. ¿Quieren saber cómo acabó este desastre? Bien, vamos por... A 4 años tras su primera aparición, los zombies tendrían, en ese momento, su necesario final. La historia nos narra lo ocurrido después de que Forge enviara a los super zombies al multiverso, terminando todos en la Tierra Z, en el mismo espacio pero en diferentes puntos del tiempo, provocando que cada uno aparezca de manera al azar, a través de la historia. Y esta nueva Tierra, a pesar de lo que indique su nombre, es básicamente una copia de la Tierra 616, pero cuyos eventos consiguen alinearse lo más posible con lo que ocurría en el universo principal de aquel entonces, 2009, desde la Guerra de las Armaduras hasta la Guerra Mundial de Hulk. Debo decir que de todos los cómics anteriores, puedo decir con certeza que este es el más decente en cuanto a tener una sinopsis. Mientras las entregas anteriores trataron el cómo el mundo se iba al averno cada vez más, aquí toman 2 puntos a favor. En primera, convierten a Spider Zombie en el protagonista, lo que tiene mucho sentido siendo el primero en vencer el hambre, y bueno, si conoces al personaje, sabes que en el momento que tenga la oportunidad va a intentar hacer algo al respecto. En segunda, nos dan un punto, pues Peter hará una carrera contra tiempo para buscar algún tipo de cura o método de contención antes de que Hank Pym consiga la forma de infectar otros mundos. La escritura del cómic varía dependiendo de cada número. El segundo escrito por David Williams, el tercero por Jonathan Maberry y el cuarto por Seth MacRae Smith. Mientras tanto, el primer y el último número fueron escritos por Fred Van Lente, lo que para mí tiene bastante sentido y debió quedarse así, pues son los que ponen a Parker como protagonista, de modo que vemos el inicio y el fin de su anhelada visión. Entre tanto, los números 2 y 3 nos cuentan lo que pasó con Giant Man y Wolverine, con Spidey como secundario pero acabando con cualquier zombie que deje vivo para evitar la propagación nuevamente. Eso por lo menos hasta la cuarta parte, donde Hank Zombie finalmente inicia con la epidemia durante los eventos de la Guerra Mundial de Hulk, no dándole otra opción a Spidey que buscar un grupo de seres excepcionales para librar la batalla que ni 2 mundos pudieron ganar. Aunque para muchos el final puede resultar cruel, ya que te garantizan el perecimiento de 2 tierras, a escala multiversal es quizás la opción más lógica. Debo decir que es el cómic al que más respeto entre comillas le tengo, pues con todas las tonterías ya contadas, aquí intentan cuando menos darte un final que valga la pena, a pesar de que no sea la gran maravilla. Tenemos el retcon de regreso, pero a ese punto a mí ya me da flojera sin querer intentar argumentarlo. Ahora, ¿tiene oportunidades perdidas? Muchísimas. Sinceramente, me hubiese encantado ver la interacción entre 2 versiones de Spider-Man. Uno que ha cometido 9000 atrocidades seguramente, y uno que seguramente intentaría hacer lo posible para poder ayudarlo. Eso para mí sería más limitativo. Es más, sería más interesante que el Spider-Verse que nos están proponiendo en este momento en el cine. Pero ya saben, dinero. Marvel Zombies en su tiempo fue un fenómeno para los lectores de la época. Y siendo justos, tenían un muy buen concepto en las manos, como esta mezcla de no muertos y el subgénero de superhéroes. Fanarts, cortos, juguetes, era claro que Marvel debía sacarle todo el jugo posible. Lastimosamente tuvo tantas fallas a la hora de su serie individual que hasta los mismos fans se percataron de eso a la par, y poco a poco empezaron a dejarlo ir. De todas maneras, la compañía no lo entendió del todo y decidieron crear más encuentros interdimensionales con estos seres. Unos intentan quedar acomodados dentro de lo que fue la historia original, mientras que otros simplemente la ignoran por conveniencia. La necedad de la compañía ha sido tal que hasta hoy en día no han dejado ir este concepto. En 2015 fueron parte de la Secret Wars con Marvel Zombies vs. Age of Ultron, y después del reinicio multiversal gracias, ahora sí, al verdadero Reed Richards, nadie sabe qué pasó con ellos y su bucle cronodimensional. Hasta podríamos decir que ese par de universos vinculados simplemente no renacieron, ya que actualmente corre Marvel Zombies Resurrection, que plantea una historia totalmente nueva y que quizás recién en el futuro, pero está definitivamente aparte de lo que habíamos visto en los años 2000. Sin mentirles,
analizar toda esta cosa realmente me costó. Porque hay tantos errores que eventualmente tuve que englobarlo todo a base de sus escritores para no repetir constantemente las mismas cosas. Como siempre, respeto a quien piense diferente que yo, pero para mí es una bola de decepción, una peor que la otra. Marvel Zombies de cierta manera me trae nostalgia cuando lo leí hace unos 5 años, pero entre más lo leo actualmente, más quiero empezar a leer algo diferente. Sin nada más que decir, hasta la próxima, amigos. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get your show